Hola, mi nombre es David de Eventide Latinoamérica y estoy hoy aquí para presentarles el Micro Pitch Delay de Eventide Audio. Acompáñenme a ver esta demostración. El Micro Pitch Delay de Eventide Audio es la combinación de un pitch shifter dual con un control de desafinación de alta resolución, delay y modulación. Fue introducido en el legendario H910, después en el H949 y finalmente en el H3000. Este es el segundo pedal de la familia de .9 Series de Eventide Audio. Sigue al primer lanzamiento el pedal de River Black Hole. Este efecto se puede aplicar a cualquier tipo de fuente, voces, teclados, baterías, en este caso sintetizadores. El pedal ofrece varios tipos de bypass para que se acople a las necesidades de cada usuario. Vale la pena mencionar que este algoritmo existe en su versión de plugin para ser usado dentro de tu DAW de preferencia y también en una versión de app para ser usado en tus dispositivos de iOS. El pedal ofrece un input monofónico o estereofónico, salida estereofónica, una entrada de pedal de expresión y una conexión USB. Los controles MIDI están disponibles a través de un cable TRS MIDI o por la conexión USB. Finalmente, en el panel posterior se puede encontrar un switch que permite cambiar entre nivel de guitarra o de línea, lo que hace este pedal aún más versátil. En el pedal podemos encontrar 6 potenciómetros y cada uno de los parámetros que estos controlan. El mix, la desafinación de ambos pitch shifters, la profundidad de la modulación, el rate de la modulación y una mezcla entre el pitch A y el pitch B. Acá arriba podemos encontrar el botón de Shift, lo que permite controlar otros 6 parámetros. El primero, el control de tono. Los controles de pitch pasan a ser controles de delay de ambos pitch shifters. El control del tipo de modulación, el control del feedback del efecto y finalmente el control del volumen de salida del pedal. Abajo vamos a poder encontrar los 2 switches de pie con 2 botones que se encargan de cambiar la función de estos switches. El primero, el switch de Active, me va a permitir prender y apagar el efecto. Si presiono una vez el botón, el switch va a pasar de fijo a momentáneo. Lo que sucede es que solamente se activa cuando yo presiono el switch. Cuando dejo de presionar, el efecto se detiene. Tengo en el otro switch el tap para sincronizar mi efecto tal vez a una pista. Y si tengo presionado ese switch, se convierte en el selector de presets. En este caso me permite cambiar o escoger a uno de los 5 presets que tengo acceso rápido dentro del pedal. Vale la pena mencionar que el pedal puede grabar hasta 127 presets en la memoria con los 5 accesibles desde el pedal y que también podemos acceder a decenas de presets a través de MIDI o del Eventide Device Manager en tu computadora. Eventide ha incluido con este pedal estas tarjetas describiendo los parámetros de los 5 presets que vienen incluidos. Son presets muy conocidos de este algoritmo. Por ejemplo, este primero se llama el H3000 Micro Pitch. Pongo la tarjeta sobre el pedal y puedo ver aquí la posición de todos los parámetros. Ahora sí, vamos a escuchar el pedal. En este caso he combinado el pedal con un sintetizador modular, una voz sencilla, está el Live from Primary Oscillator de Pitchwood Modular yendo a un VCA directamente y este VCA está siendo controlado por un envolvente. Esto está acompañado por el Rample de Squarp Instruments, que es un sampler para darnos un beat. Todo esto está secuenciado por el Pamela New Workout.
Simplemente si quiero cambiar de preset, escojo qué preset quiero cambiar y aplasto el botón de Act. Si veo el segundo preset, se llama Slap My Echo. Es un delay que es muy popular en voces y en guitarras. En este caso, puedo escoger el tap tempo para sincronizar mi efecto a la secuencia. De todas maneras, tengo acceso a cambiar los parámetros. Con el botón de Shift puedo, por ejemplo, cambiar el delay de solo uno de estos pitch shifters y no de ambos. Vamos a escoger un nuevo preset. En este caso, este tercer preset se llama el Micro Dream. Podemos ver que está usando un delay más largo, un feedback más pronunciado. Voy a cambiar el funcionamiento del pedal a momentáneo. Lo que va a hacer es que solamente cuando presione el botón de Active va a funcionar el efecto. No quería perder la oportunidad de mostrarles cómo funciona el pedal de expresión con el micro pitch delay. Es muy sencillo, simplemente conectamos el pedal de expresión, podemos ver en los LED que nos muestra que está recibiendo la señal del pedal de expresión y puedes asignar cualquier número de parámetros que tú desees al pedal de expresión. Simplemente cuando estamos en la posición de talón, escojo la posición de mis parámetros. Presiono el pedal de expresión. Cuando estoy en la posición de dedos, cambio a una nueva posición de mis parámetros y va a ser una transición entre ambas posiciones. Vamos a escuchar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Quiero invitarles a visitar eventideaudio.com y encontrarnos como Eventide Latinoamérica en Facebook. Hasta la próxima.